Muchas gracias y buenas tardes nuevamente. En 1996, la empresa de vivienda fue creada por el Ayuntamiento de Gijón. Su objeto no era otro que llevar a cabo actuaciones tendentes a facilitar el acceso a una vivienda digna a la ciudadanía del municipio. Para ello, a lo largo de estos años, además de informar y tramitar el acceso a vivienda de promoción pública propiedad del Principado y del propio parque municipal, se dotó a la empresa de vivienda de una serie de programas tendentes a cumplir este cometido, como el programa de ayudas de alquiler y formalización, que es, al fin y al cabo, el programa, por así decir, estrella y fundamental, además, para miles de familias gijonesas. Es obvio que la irrupción de la mal llamada crisis, la que siempre yo digo que es una estafa, provocó la pérdida de viviendas a miles de familias en este país, así como notables dificultades tanto para pagar mes a mes el alquiler como para poder incluso formalizar un alquiler de vivienda, dadas exigencias que se requieren como una nómina, un aval, etcétera. Desde 2008 la situación para muchas familias se puso aún más cuesta arriba y mantener un lugar digno donde residir es todo una odisea. Pero mientras esto lleva sucediendo años, con especial virulencia desde la estafa, las políticas de vivienda han sido y son escasas, son puros parches. Justo cuando más se necesita que la Administración esté a la altura de las circunstancias y que sea capaz de garantizar el derecho a la vivienda de forma inmediata, urgente y, además, impidiendo la especulación, algo que lamentablemente no se hace. Seguimos, y esto necesito decirlo, seguimos esperando mucha gente que haya una ley a nivel nacional de vivienda justa y que proteja realmente a las familias y no a los bancos o a otros buitres y otras formas que hay. Y aquí me tengo que acordar también de los vecinos y las vecinas de La Camocha. Y en Xixón también estamos sufriendo la incapacidad para desarrollar políticas de vivienda adecuadas. La empresa de vivienda, un instrumento clave en este cometido, lleva la deriva desde hace años, especialmente desde que Foro está al frente de la misma. Los recortes en las bases de los programas propios de la empresa, los recortes en el presupuesto destinado a los programas, la lenta tramitación por órdenes que se dan, la mala organización, la falta de transparencia y la pésima gestión han generado un grave problema, tanto para la continuidad de las ayudas, incluso de la propia empresa, como para la ciudadanía con mayores problemas para afrontar los pagos de alquiler. La nefasta gestión ha dejado a la deriva y sin rumbo a la empresa de vivienda. El pasado 26 de junio, los diferentes grupos municipales conocíamos en el Consejo de Administración que el presupuesto anual era insuficiente, dado que los pagos y lo comprometido en dicha fecha ascendía a poco más de 4 millones y el presupuesto para las ayudas se situaba en 4,1. Se esperó a junio. Sí, se esperó a junio para informar de esta situación que ponía al programa de ayudas al alquiler y formalización al borde de la suspensión si no se inyecta crédito suficiente. Ante esto, el equipo de Gobierno solo tuvo como ocurrencia en el desarrollo del Consejo el proponer recortar más aún, como por ejemplo el programa de ayudas a estudiantes. No hubo una propuesta trabajada, no se facilitaron datos concretos, así como podía ser la evolución de las ayudas mes a mes, tanto en el número de solicitudes, de beneficiarios y presupuesto comprometido. Y a día de hoy seguimos esperando que se dé respuesta a algunas peticiones realizadas en el seno de dicho Consejo, como clarificar los gastos de comunidades o facilitar un plan de viabilidad. En el Consejo de Administración del 30 de julio la situación aún fue peor. No se facilitó ningún documento previo con la convocatoria, salvo un folio con datos escuetos donde se actualizaba lo pagado y comprometido. En pleno Consejo se nos indica verbalmente que se quiere dotar a Envisa de 200.000 euros procedente de cooperación internacional, cantidad a la que se unen 90.000 más de un supuesto remanente del que nadie, ni siquiera Intervención, tenía conocimiento. Se indica además que 180.000 euros serían para personal y para inversiones en viviendas municipales. Y recalco lo de inversiones en viviendas municipales porque luego esto saldrá otra vez. La situación, lejos de aclararse y ver la viabilidad de continuidad de las ayudas, generó bastante desconcierto, malestar y evidenció aún más la falta de transparencia y la ausencia de una gestión eficaz. Por un lado, a Foro se le ocurre sacar el dinero precisamente de cooperación internacional, aunque después del día de hoy no lo tengo claro, no sé dónde está el dinero de cooperación internacional, siendo conscientes, además, de que varios grupos no vamos a apoyar semejante despropósito. Quitar a unos con grandes necesidades para dárselo a otros es desvestir a unos para malvestir a otros, cuando tanto cooperación como vivienda son dos pilares fundamentales. Y ahí deja clara la política de Foro. Y esto solo generará debates que promoverán el codo contra codo, aunque, bueno, al fin y al cabo, la concejala presidenta de la empresa de vivienda en su día ya lo dijo y dejó ver ese discurso que a nosotros nos atufa y que solo puede generar odios, intolerancia e insolidaridad. ¿Acaso no hay más alternativas para poder inyectar en Envisa un crédito suficiente? Y recalco suficiente, porque 290.000 euros, que fue lo que en su momento se nos dijo, a algunas nos parece que son totalmente insuficientes. Y esperar si obra un milagro a ver si todo el mundo marcha para las ayudas de alquiler autonómicas no creo que sea la política a seguir.
Y la última información, entre tanta opacidad, es que finalmente los 90.000 euros ya son más, pero no son de remanentes, sino de una simulación de amortización neta. Información que nos facilitaron tras la petición de este grupo, dado que parece ser que el tema de clarificar toda la situación y garantizar la continuidad de las ayudas y de la empresa de vivienda solo era urgente para Sesión Si Puede. Esta amortización neta, tras traducir el informe que se nos pasó, y si no fuera correcto lo que digo, que se nos aclare, parece ser que es un dinero que saldrá de reducir la inversión en mejoras del parque municipal de viviendas y locales. Algo que no hace mucho ustedes decían que era urgente ampliar la inversión y que además nos están diciendo que 180.000 euros es para personal y para inversión en vivienda municipal. Y mientras hubo otros 500.000 euros del plan de choque que se perdieron por el camino. ¿Acaso no pueden volver a retornar a la empresa de vivienda? No hay dinero para Envisa para programas fundamentales que son en torno a 4.000 familias actuales. Recuerdo cuando la alcaldesa preguntaba en un pleno en el que este grupo llevó diferentes alternativas en cuestiones de tasas e impuestos, ¿más dinero para qué? La respuesta era obvia, para invertir en políticas sociales donde están metiendo cada vez más y más tijeras. La renta social se habría abierto un poco la puerta, ahora prácticamente está cerrándose del todo. Para invertir en políticas de vivienda, no solo dotando a Envisa de fondos suficientes, sino para poner en marcha propuestas más que necesarias realizadas por este y otros grupos y que aprobadas en el Pleno sin que hayan visto la luz. Aunque luego sí que salen a la luz infravivienda que se cae, el aumento del sinagorismo, el aumento de jóvenes que se quedan en la calle o que se tienen que ir expulsados de su tierra por falta de opciones y de un futuro. Y luego está otro problema, que es que ustedes no han sido capaces de coordinarse con el Principado de Asturias, como en otras ocasiones se hizo para ver qué opciones se podían tener ante las ayudas de alquiler del Principado para que fuera lo más favorable a las familias con más necesidad, especialmente aquellas que necesitan que el alquiler sea pagado mes a mes, porque si no es imposible. Las soluciones hace años no eran las mejores, pero al menos se buscaron y era una alternativa. Y ahora ustedes públicamente salieron en prensa ya hace unas pocas semanas, pidiendo a los grupos y al Principado corresponsabilidad para que Envisa se salve. Ustedes, que son los que han llevado a la deriva a la empresa, quienes han puesto en riesgo a la empresa y, por tanto, los programas que son fundamentales para muchas familias, ustedes ahora nos piden corresponsabilidad. Y a ustedes, en su día, lo que se les pidió fue transparencia, que informaran de la evolución de la ejecución del presupuesto, especialmente si había algún riesgo de quedarse sin presupuesto. Se nos contestó que no, que ese riesgo, hombre, que podía existir, pero que prácticamente no existía. Y no nos han ido informando ni han sabido llevar un control y supervisión de las cuentas y, por tanto, no han hecho sus funciones como responsables de la empresa. Señor Ollán, yo le lanzo una serie de preguntas, no sé si me las contestará todas porque son unas cuantas, aunque podría tener bastantes más, y yo le pregunto una serie de cuestiones. ¿Qué ha causado que no llegue el presupuesto a la empresa de vivienda? ¿Se ha dotado ya a Envisa de más fondos? ¿Son de cooperación? ¿No son de cooperación? ¿O es que ni siquiera ha llegado nada? ¿Y cuánto en caso de que haya llegado algo? ¿Por qué en el borrador de presupuesto de Envisa que ustedes presentaron, aunque luego no se negoció, no se contempló ninguna subida de presupuesto para Envisa, tal y como este grupo en más de una ocasión hemos demandado? ¿El presupuesto estimado para Envisa, informado por ustedes en el último Consejo de Administración, es suficiente para cubrir el resto del año? Y no digo para lo comprometido únicamente y para personal e inversión, digo para nuevas solicitudes que seguramente van a llegar. ¿Por qué se opta por recortar cooperación en lugar de valorar otra alternativa para inyectar presupuesto suficiente a Envisa? ¿Acaso no hay más opciones? Nosotros creemos que sí. Y deberían de ser ustedes quienes miraran diferentes alternativas para valorarlas y poder valorarlas entre todos. ¿Por qué no se informó antes de junio que el presupuesto de Envisa gastado y comprometido no llegaba para el resto del año? ¿Por qué no informaron cuando ustedes se comprometieron a hacerlo? ¿Creció la demanda en Envisa de forma exponencial en la empresa de vivienda el primer semestre del 2018? ¿Por qué cada vez se retrasan más las ayudas de alquiler, los trámites de ayuda de alquiler y se demoran de forma intencionada los pagos para que estén un poco más lentos y tardar entre 4 y 6 meses a dar una respuesta a las familias? ¿Por qué se han recortado las bases del programa de ayudas de alquiler, así como la interpretación del programa? Se han endurecido la normativa y, además, desde que están ustedes se ha metido una buena tijera. No hace falta a veces meter mucha tijera a los presupuestos cuando hay otras fórmulas, que es lo que hacen ustedes. Ante el aumento de la demanda de vivienda de emergencia, ¿qué gestiones han hecho con el Principado? Además de intentar poner en marcha, como pusieron, un registro que afortunadamente este grupo consiguió que se tumbara. En cuanto a la coordinación con el Principado, yo sigo esperando que se me informe de cuántas reuniones, porque además lo pedí, de cuántas reuniones se ha tenido con el Principado, quién acudió, qué se trató, qué peticiones se hizo desde Envisa.
qué resoluciones o qué soluciones se han consensuado y sigo esperando además que también me diga si normalmente va presidencia y o gerencia o ambas o en algún momento, como parece ser, ha ido alguna auxiliar administrativa a hacer las gestiones que yo entiendo que son políticas. Y ante el aumento de la demanda y problemáticas para mantener una vivienda digna donde residir, ¿la solución de Foro es liquidar la empresa de vivienda? ¿O de momento solo quieren seguir recortando y endureciendo criterios de acceso a los programas para luego decirnos que bajó la demanda y que ya no hay problemas y que ya la gente puede pagar su alquiler? Sé que me acabará diciendo que es una competencia del Principado, pero la empresa de vivienda es una realidad, está aquí y es un complemento, o eso intenta ser, a muchas políticas de vivienda que se hacen en otros niveles y que resultan total y absolutamente insuficientes. Dejar a la empresa de vivienda sin las ayudas suficientes, recortarla, puede suponer un aumento de los desahucios en Gijón. Lo dije, lo digo y lo mantengo. O se hacen bien las cosas, se prioriza donde hay que priorizar y desde luego que cada una asuma su responsabilidad o veremos los problemas y la verdad que no me gustaría verlos. Gracias.